Hola, bienvenidos a mi programa En tu propia piel. Soy Nachi Duque. En este espacio encontrarás en cada uno de los episodios compartidos temas relacionados con el desarrollo y el crecimiento personal. Te invito a que te permitas escucharlos y disfrutarlos desde aquí, desde Radio Global Coach and PNL. Y no olvides que solos podemos llegar a las metas, pero si lo hacemos acompañados, el camino se hará más ligero y mucho más reconfortable. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de En tu propia piel. Nuestro programa de hoy se titula El perdón, liberación emocional. Antes de entrar a hablar de este tema que promete y que pienso que a muchos de nosotros nos vendría bien soltar, perdonar y filtrar tantos y tantos pensamientos y emociones que no nos interesa, que no nos aportan en la vida, quiero recordaros, como siempre, en esta pequeña introducción, que el objetivo principal de este tipo de programas es única y exclusivamente el de aportaros valor, el de compartir con vosotros ideas, pensamientos y en muchas ocasiones experiencias propias y de mis clientes en muchos de los procesos en los que les acompaño, de circunstancias y de retos que en la vida en ocasiones creemos que no tenemos las herramientas para afrontarlos o enfrentarlos, como quieras decirlo. Así que te pido por favor que te quedes con lo que te aporta, con lo que resuene contigo, con lo que consideres que puede ser una herramienta de crecimiento, una herramienta que te pueda impulsar, que te pueda ayudar, que te pueda abrir un poquito la mente y la percepción de esa realidad o esa situación por la que estás pasando y que lo pongas a prueba, de que lo pongas a acción, de que lo valides. Recuerda que nada hay que darlo por hecho y que no tenéis que creerme lo que yo diga, porque todo lo que yo diga no es la verdad absoluta. Ni lo que yo diga, ni lo que te diga nadie ahí fuera. Todo lo tienes que verificar y comprobar por ti mismo, por ti misma. Así que dicho esto, espero que el mensaje en el programa de hoy pues te cause curiosidad, porque ese también es uno de mis más grandes propósitos. Poner en vosotros esa espinita de curiosidad, esa pequeña semilla que os invite a investigar y a explorar un poco más acerca de estos temas que son temas de la vida misma, que yo no me los invento, que todos y cada uno de nosotros pasamos por determinadas situaciones en determinados momentos de nuestra vida y creemos que somos los únicos, que estamos solos y que a nadie más en el mundo le sucede y le pasa. Y es totalmente falso. Quizás los contextos sean diferentes, pero las situaciones son las mismas. Así que no me enrollo más. Dicho todo esto, quédate con lo que te interese. Te invito a que te pongas el cinturón porque ahora mismo iniciamos el viaje hacia el perdón, ese viaje hacia esa libertad emocional. Hoy, como os dije al inicio, exploraremos cómo el perdón puede transformar nuestras vidas desde la perspectiva emocional,
psicológica y espiritual. Sí, sí, me has escuchado bien. Espiritual, psicológica y emocional. Quizás tenemos relacionada esa parte de perdón más por la parte de la religión, del espíritu, ¿no? De esa bondad, que algunas personas pues la tienen más trabajadas y otras un poquito menos. Pero sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que esas personas que tienen más trabajada esa bondad, ¿no? Esa empatía, pues le cuesta un poquito menos el regalarse a ellos mismos y a los demás el perdón. Pero también he de deciros que el perdón va mucho más allá de esa parte o esa área espiritual. También influye en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ver la vida y en nuestra forma de sentirla. Ahí entraría esa área o esa parte emocional. La definición como más popular, ¿no? De términos más simples del perdón, se podría decir que se define el perdón como este proceso de liberar esos sentimientos negativos hacia alguien que te ha causado, entre comillas, dolor o daño. En muchas culturas han valorado el perdón considerándolo como un acto de liberación personal y social. De hecho, algunos estudios de las universidades, como no, de Stanford, que está metida en muchos estudios, ha demostrado que quienes practican el perdón regularmente, o sea, quienes tienen el perdón incorporado a su vida como un hábito más, como una costumbre más, pueden experimentar una notable disminución en sus niveles de estrés y ansiedad. ¡Wow! Claro, yo me pongo a analizar estos datos y digo, es que es fantástico, es maravilloso. Tenemos una manera tan fácil, tan simple, tan gratuita de poder vivir con menos cortisol, con menos estrés, con menos ansiedad en nuestra vida y no la empleamos, no la utilizamos, no la sabemos aplicar de la manera adecuada, por decirlo de alguna manera. Es más, algunos incluso se nos ha incorporado o se nos ha enseñado o adiestrado, como quieras decir, de que si perdonas todo el rato es que no tienes sangre en las venas, es que no tienes dignidad, es que no te valoras, ¿no? Es como que dejas que los demás te pasen por encima y nada, vamos, o sea, totalmente alejado de la realidad. No tiene nada que ver por ahí, todo lo contrario. Para perdonar de corazón y soltar esas cargas que realmente no te aportan y no van contigo, se requiere muchísima madurez emocional, muchísima confianza personal y muchísimo valor para mirar a esa persona que te ha hecho lo que tú hayas considerado que haya sido dañino o doloroso y decirle te perdono y no permito que tus palabras y tus actos me lastimen, me dañen. O sea, esto es fantástico. O sea, esto no lo puede hacer cualquiera, desde luego. Se requiere lo que os acabo de decir, muchísimo coraje, muchísima sensatez, muchísima madurez, muchísimas herramientas emocionales. Así que la próxima vez que te plantees o que te preguntes qué debo hacer ante una situación, ante una persona que me ocasiona dolor y sufrimiento, ya tienes la respuesta, ya tienes la solución y lo mejor de todo es que ya sabes cuáles van a ser las consecuencias, o mejor dicho, los beneficios de poner en práctica esta herramienta, porque visto así podemos decir que el perdón es una gran herramienta, una herramienta de crecimiento y una herramienta de bienestar. Para aportaros así como dato curioso, el 61% de las personas que perdonan o que aplican el perdón en su vida reportan mejoras en su salud mental. O sea, que esto es vital,
ya que ese peso de guardar el rencor puede afectar nuestro bienestar general. Como os he dicho antes, el no perdonar, el enquistar el daño, el rencor y el dolor dentro de nuestro cuerpo y de nuestra mente nos puede pasar factura en muchas partes, o sea, en muchas áreas de nuestra vida. Puede generar enfermedades, se puede, más adelante voy a hablar de esto, pero bueno, me adelanto, ¿no? Se puede bajar nuestro sistema inmunológico por estar en constante estrés, por estar en constante tensión, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo en alarma constante, sometidos a esa fatiga y a ese estrés de esa emoción sin resolver y sin soltar, que al final pues es un círculo vicioso, ¿no? Es cuerpo, mente, emoción, acción, pensamiento, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Da igual que empiece por arriba, que termine por abajo, que vuelva a empezar, te está desgastando, te está agotando y te está consumiendo. Ahora, ¿cuáles serían esos beneficios emocionales del perdón? Te estarás preguntando, ¿no? Y si no te estás preguntando, igualmente te lo voy a decir. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos y cuando nos permitimos perdonar a otras personas, podemos experimentar, ¿no? Cómo se libera esa rabia, esa sensación de frustración, incluso de tristeza, ¿no? Porque dependiendo del contexto y de la situación y de la persona, pues la emoción desagradable que nos puede provocar en nuestro cuerpo puede ser diferente. No siempre es rabia, ¿no? Te digo, muchas veces es una tristeza, es una frustración, una decepción, que luego todo esto, sin saberlo gestionar de manera adecuada, pues puede derivar en una gran ansiedad o en otra cosa peor todavía, más grande, en una depresión. Estudios sociales que se han hecho, ¿no? En cuanto al ámbito de la psicología, pues nos cuentan que las personas que luchan contra el rencor tienen un sistema inmunológico debilitado, lo que las hace más vulnerables a enfermedades. ¿Qué quiere decir? Pues las personas que se resisten, ¿no? a soltar a soltar esta carga, a liberarse, a trabajar y poner en práctica el perdonar, pues al final enferman. O sea, ya no es psicológicamente y emocionalmente, sino también físicamente, porque al bajar tu sistema inmunológico, ¿qué pasa? Pues que todas tus defensas están bajas y estás expuesto a muchísimas enfermedades de una manera pues muchísimas más fácil, ¿no? Es como que tus puertas bajan y todo lo que quiera entrar va a tener muchísimas más posibilidades de hacerlo. Así que tú dirías, wow, ¿qué hago, no? Si no lo puedo evitar, o es como lo he hecho toda la vida, o es como me han enseñado, o es como yo sé hacerlo. Pues te digo, existen muchísimas maneras. Aparte de escuchar programas que tienen contenido de valor como este que estás escuchando hoy, pues puedes empezar a trabajar tu propia gestión emocional o empezar a observar tus propios pensamientos. Pues también te estarás preguntando cómo. Mira, existe una manera muy práctica, muy sencilla y gratis, que es la escritura consciente. Hay gente que utiliza diarios emocionales. Yo no te pido eso. Si lo haces, es maravilloso. Pero simplemente escribir lo que sientes en el momento que tienes la rabia, la frustración, la ira, la tristeza, en el momento que te sientes desbordado o desbordada, coge un trozo de papel y un boli y escribe, sin filtros, todo lo que estás sintiendo y pensando en ese momento. Suéltalo. Esa es una de las mejores terapias que puede haber. Luego, ¿qué vas a hacer con ese papel? Pues lo rompes en 1000 pedazos, lo tiras por el váter, lo quemas, plantas un árbol encima, lo que quieras. Lo importante es que liberes, que sueltes, que desahogues, que ese nudo lo deshagas, que no te lo tragues. Porque el problema de tragarte todas esas cosas es lo que hace que esa sensación y esa emoción desagradable se haga cada vez mucho más grande, como el efecto bola de nieve, algo parecido. Y tú dices,
¿Vale? ¿Qué gano con desahogarme en una hoja y escribir todo ahí y hacer toda esta parafernalia que me estás diciendo? Pero yo sigo sintiendo lo que sea por esa persona, por ese contexto, por esa situación que me ha dañado o me ha hecho sentir agredido o agredida. Ese es el primer paso, mi querido, mi querida. ¿Vale? El soltarlo todo y el desahogarte a través de la escritura. ¿Cuál es el segundo paso? Cuando te baje la euforia, cuando te baje la emoción, la rabia, el enfado, la tristeza, la frustración, sea cual sea la que estés experimentando, vuelves a coger tu papelito y lo lees desde otro estado emocional, desde un estado más cuerdo, ¿no? Un estado más regulado, con unos niveles un poquito más bajos de esa intensidad emocional, y te va a servir a tener otra perspectiva, otra visión de esa situación. Puede que la veas con un enfoque un poco más relajado, o quizás puedes seguir viéndola desde el mismo ángulo, no pasa nada. Te va a servir también para medir la intensidad de cómo te sientes agredido, cómo te sientes dañado, dolido. ¿Y cuál va a ser el siguiente ejercicio para complementar este primero? Pues te puedes grabar un audio o te puedes grabar un vídeo o escribir una carta a esa persona que te ha lastimado. Ojo, no es necesario que se la entregues, ¿vale? Es más, no se la entregues. Pero desahógate, dile, fulanito de tal, me cago en lo que sea. O sea, estoy hasta las narices de que me digas, de que me trates, de que hagas. No puedo más con esto. O, vete a freír espárragos. Lo que sea, escríbele la carta de lo que deseas decírselo, de cómo te ha hecho sentir. Y lo mismo, la carta la lees de una manera reposada y luego ya la sueltas, la rompes, la tiras, la rasgas, la mojas, lo que quieras. ¿Ok? Oye, si crees que es necesario entregársela a la persona y no va a empeorar la situación, sino que va a haber una comprensión y un diálogo adulto, pues entrégala. Pero si tú crees que eso solo te va a servir para desahogarte a ti y el problema va a ser más gordo, no lo hagas, por favor, ¿ok? Hazlo por y para ti. Aquí lo que importa es tu bienestar, tu estrés, tu emoción no gestionada, el liberarte, el soltar la carga, ¿vale? No vamos a salpicar a nadie más, vamos a ser responsables de nuestras propias emociones y pensamientos. Vamos a quedarnos con lo básico. La escritura terapéutica es maravillosa y gratis, chicos, gratis. La podéis hacer en vuestra casa, en el autobús, en el metro, antes de dormir, por la mañana. Y lo dicho, si sois de los que le da pereza escribir, que he tenido algún cliente que es un poco perezoso para escribir, pues audios. ¿Qué más fácil que audios? Os desahogáis y luego le dais a reproducir y escucháis lo que decís. Eso también os ayuda un poco a tomar conciencia de cómo os ponéis, de qué decís y de cómo experimentáis esas sensaciones de intensidad desagradable. También os he dicho que el perdón influye de manera psicológica. Hemos tratado esa parte más emocional. Ahora vamos a entrar en esa parte más psicológica. Pues desde el punto de vista psicológico, se dice que el perdón es fundamental para sanar esos llamados traumas. Os suena de algo, ¿verdad? Los traumas de infancia, las heridas del alma, que en definitiva, yo es que no me gusta decir eso en terapia, yo digo que son emociones no gestionadas. Fin, emociones ocultas, emociones no gestionadas. Pues aquí la psicología nos dice que el practicar el perdón, el permitirnos perdonarnos a nosotros y perdonar al otro, pues nos ayuda a ir sanando y soltando esos traumas, o sea que también es maravilloso. La terapia cognitivo-conductual a menudo incorpora prácticas de perdón para ayudar a las personas pues, a liberar sus pensamientos negativos, sus prácticas nocivas, esos pensamientos en bucle. Existen estudios sociológicos que demuestran que las personas que practican el perdón tienen niveles más altos de autoestima, ojo, niveles más altos de autoestima y de satisfacción en sus relaciones, porque al sentirse ellos a gusto con ellos mismos o con ellas mismas, evidentemente
lo van a reflejar ahí fuera en sus contextos sociales, en sus relaciones, y por eso se van a sentir más satisfechos con todos sus vínculos, ¿no?, emocionales que tengan alrededor. Para trabajar el perdón, pues como os comenté antes, una estrategia muy efectiva es la escritura reflexiva. Así que, otra vez, soy pesada, sí, soy pesada. Anotar vuestras experiencias, vuestros sentimientos, anotar lo bueno, lo menos bueno, hacer un registro, porque eso también os ayuda a tener como una especie de estadística, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de en qué emociones son las que más os movéis. Si estáis en toda la semana, 2-3 días en rabia, en frustración, en enfado, en enojo, en tristeza, o si por el contrario, de 7 días de la semana estáis 3, 4, 5 en alegría, en motivación, en entusiasmo, en curiosidad, en creatividad, pues podéis decir, jolines, pues muy bien, ¿no? O sea, qué buena gestión emocional tengo, o qué bien lo estoy haciendo, o qué responsable emocionalmente me estoy volviendo, o soy, o sea, de verdad, que la escritura terapéutica, la escritura reflexiva, tiene diferentes nombres, sirve muchísimo para aprendernos a conocer. Nos tiene otro objetivo que ese, el conocernos a nosotros mismos, el hacer un registro mental, emocional y conductual, y también, pues a través de eso, corregir, modificar, tomar conciencia y crear pequeños de acción. Bueno, ahora por otra parte, os prometí, ¿no?, os dije que el perdón también englobaba esa parte espiritual. Quizás es esa parte donde más se escucha, la que más suena. Quizás es esa área donde más se habla del perdón. El perdón puede ser una práctica extremadamente liberadora. Quienes practican el perdón en un contexto espiritual, ¿no?, tienden a experimentar un sentido de conexión más profundo con las otras personas y consigo mismo. Porque, pues, es que, a ver, lo espiritual trasciende un poquito más lo emocional, es como más intenso, aunque también es más individual y más particular, al igual que las emociones son exclusivas de cada persona, pues lo espiritual lleva ya un contexto un poco más trascendente, más elevado. Entonces, aquí todas las personas que practican el perdón desde esa conciencia espiritual y de conexión, pues evidentemente desarrollan una empatía muchísimo más grande y sí, un amor más elevado hacia el prójimo, por decirlo de alguna manera, hacia el otro, hacia el que está enfrente. Y sea cual sea la situación o el contexto, siempre lo va a mirar desde una partida de generosidad, de contemplación y de amor. En el contexto espiritual, pues las prácticas como la meditación o la oración pueden facilitar ese proceso de perdón. Así que yo no sé por qué parte quieres aplicar y poner en práctica el perdón. No sé si te motiva más por la parte emocional, para aprender a regular y ser responsable de tus propias emociones, si por la parte psicológica, para tener ese registro de pensamientos, ¿no?, negativos, positivos y comportamientos que te puedan aportar o pensamientos que no te puedan ayudar, o lo quieres hacer desde ese contexto espiritual para sentirte más en paz y más conectado contigo y con el resto. Sea cual sea el contexto que elijas, elige perdonar. O sea, te animo a buscar momentos durante el día o durante la semana para reflexionar un poco, ¿no?, acerca de qué haces, qué te hace reaccionar, qué situaciones al día de hoy te han hecho perder el control de tus propias emociones y te ha hecho estar sintiendo dolor, y te ha estado haciendo sentir dañado, dañada, y no te has permitido soltar. Recuerda, esto lo he repetido en algunos podcasts anteriores, en algunos programas anteriores, pero es que es así, o sea, lo siento, me repito, pero es que son cosas que son así, ¿vale? El dolor, lastimosamente, en la mayoría de los contextos es inevitable, pero el sufrimiento sí es elección.
Entonces, yo me puedo sentir dolorido, lastimado, dolido por lo que me haya hecho en determinada ocasión una persona, pero que yo me aferre a ese dolor, que yo lo arrastre como una cruz, que yo me lo ponga encima de los hombros como si fuera un saco de cemento y lo lleve por el resto de la vida, eso es tu elección. Entonces, si tú ya estás harto de llevar ese saco de cemento encima, si tú ya estás harto de ser victimita y regalar el poder a los demás de tu vida y de tus emociones, pues entonces empieza a practicar el perdón. Libérate de ese sufrimiento que no corresponde, que no aporta, que no ayuda. Reconoce que la otra persona ha hecho algo que no te ha gustado, que te ha lastimado, pero que tú decides hasta dónde te daña, hasta dónde te lastima y sueltas, perdonas. Ojo, perdonar no significa hacer como si no hubiera pasado nada, mirar para otro lado y olvidarte de la historia. No, 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 no. No te equivoques, no te equivoques, no es eso. Perdonar es reconocer que ha pasado algo que te ha causado dolor, pero que tú, siendo responsable y líder de tu vida, decides hasta dónde te lastima y cómo te puede dañar. Te recoges en ti mismo, te haces responsable de ti y le quitas el poder a las palabras y a las acciones de la otra persona para que condicionen tu vida y tu estado mental, psicológico y espiritual. Eso es lo que hace el perdonar. Soltar y liberar primero a ti para que puedas continuar una vida en plenitud y dejar de cargar dolor, tristeza, amargura, ira, frustración y cosas que no te llevan a ningún lado, y cortarle al otro el poder que le estás dando por agrandar y magnificar ese daño que en un momento puntual te ha hecho. Así que vuelvo y os digo, hacerse responsable de uno mismo emocionalmente, pues no es fácil, sé que no es fácil, y menos cuando no se han tenido herramientas, bases, formación, no se ha ido a terapia, no ha habido recursos de alguna manera ni internos ni externos que se hayan trabajado. Pero ojo, no es imposible, es algo que se puede aprender, que se puede reeducar, que se puede elegir. Así que si hoy has escuchado este programa casi hasta el final, que ya estamos por terminar, quiero darte la enhorabuena, porque quiere decir que sí te interesa tu bienestar psicológico, emocional y espiritual. Y si estás consumiendo este tipo de información y de programas es porque quieres cambiar, transformar y modificar cosas en tu vida. Así que enhorabuena. Te pido por favor que con el programa de hoy te quedes con lo principal, que es: tú eres el dueño de tu vida, tú trazas el camino en tu vida y tú eres el dueño y señor de tus emociones. No permitas que los actos y las palabras de otros, por muy dolorosas que sean o parezcan en determinadas situaciones, marquen tu comportamiento, marquen tus decisiones y marquen tu vida. Por favor, seamos responsables, seamos emocionalmente adultos, amémonos, cuidémonos y elijámonos a nosotros. Y para poder hacer eso tenemos que soltar, perdonar. Gracias por acompañarnos hasta aquí, gracias por haberte embarcado en este viaje hacia el perdón. Y reflexiona a quién podrías perdonar en el transcurso del día, de la tarde, no sé a qué hora estás escuchando este programa. Reflexiona si quizás a partir de hoy puedes empezar a ponerlo en práctica. Y así, pues, mejorar un poquito tu vida emocional, espiritual y también mental. Te invito a que compartas tus reflexiones a través del programa o por mensaje privado. Yo estoy a vuestra disposición por todas mis redes, Neuroconexión 360. Me tienes en Instagram, me tienes en LinkedIn, YouTube lo muevo menos, pero bueno, ahí también existo. Y si no, a través de la Radio Nacional Coach and PNL, bueno, nacional no, internacional, Coach and PNL, me podéis localizar. De verdad, tenéis mi información, podéis compartir si
vais a empezar a practicar el perdón, podéis compartir vuestra experiencia, el cómo lo habéis hecho, el cómo os habéis sentido. Si ya lo ponéis en práctica en vuestra vida, genial, enhorabuena. Me gustaría conocer de qué manera lo hacéis, cómo lo ponéis en práctica, desde cuándo, si es algo de cultura, de toda la vida, de hace poco. Y sobre todo el cómo sentís, qué os lleváis cuando lo ponéis en práctica. Recordar que la vida es un viaje que aunque parece largo no lo es muy corto y hay que saberlo aprovechar y hay que vivirlo en plenitud y no debemos perder el tiempo de verdad entregando nuestras emociones, nuestros comportamientos y nuestros pensamientos en manos de otros. Nuestra vida es nuestra y lo único que tenemos que hacer, lo único que estamos obligados es vivirla y disfrutarla. Así que os dejo con este mensaje: perdonar, soltar, vivir, disfrutar y ser responsables de vuestras emociones, de vuestras elecciones y de vuestra vida, que es la responsabilidad más grande que se nos ha encomendado, el estar aquí, el estar presente en el ahora y ser felices. Un abrazo desde el corazón de eso de 8 segundos para que se quede ahí bien impregnadito y nos vemos en nuestro próximo programa. Os quiero.